Ugarte, este es Ugarte Chavarri Asociados. Nosotros somos un grupo consultor orientado a brindar capacitación, formación laboral y entrenamiento de personas, ¿no? Le damos la bienvenida a este segundo curso de Excel. Ya muchos de ustedes participaron con nosotros en anterior vez cuando hicimos un curso a nivel básico de Excel. Y bueno, la idea es un poco brindarles a todos ustedes la posibilidad de seguir ahondando más en sus conocimientos y aportar en su formación. Ugarte Chavarri Asociados se ha creado justamente con la intención de fortalecer capacidades en jóvenes y adultos, básicamente en herramientas, en este caso, que permitan una inserción laboral y que ustedes también puedan acceder a un certificado que pueda validar el expertise que ustedes han desarrollado. Para nosotros es importante que nos sigan en nuestras redes porque es la forma en la que nosotros nos mantenemos en contacto con ustedes y podemos ir programando nuestros siguientes cursos y nuestras, digamos, siguientes intervenciones que vamos a tener con ustedes. Ahí ustedes también nos pueden sugerir necesidades de capacitación que tengan a nivel de sus empresas o a título personal también, ¿no? Entonces, ahí en ese momento estoy compartiendo nuestras redes, nuestra página web y la dirección de Facebook, Instagram y LinkedIn, ¿no? Este curso de Excel lo vamos a desarrollar en 4 módulos, ¿no? 4 sesiones. Van a ser dictados los días jueves y martes, ¿no? Hoy empezamos con el primer módulo. La primera sesión es una sesión de repaso de la interfaz del Excel. Vamos a ver lo que son operaciones con celdas, filas y columnas, funciones básicas, lo que es suma, promedio, contar, y algunas fórmulas ya un poco más avanzadas y referencias, ¿no? En la segunda sesión, que va a ser el día martes, trabajaremos el tema de funciones de búsqueda y referencia. Vamos a trabajar también funciones lógicas y funciones de fecha y hora, ¿no? En este nuevo módulo que estamos haciendo del Excel ya es un poco más a detalle, vamos a trabajar. Y en esta sesión 3 ya vamos a tomar lo que es formato condicional para resaltar datos, personalización de estilos y temas, creación de tablas y gráficos. Y en la última sesión ya vamos a ver el tema de creación y formato de tablas dinámicas, filtrado y clasificación de datos en tablas dinámicas y lo que es la creación de gráficos dinámicos, ¿no? Con esto, pues, el desarrollo de estas 4 sesiones, ustedes van a tener un manejo del Excel bastante a detalle, con muy buenas herramientas que les va a permitir a ustedes desarrollarse profesionalmente. Así que darles la bienvenida a cada uno de ustedes al curso. Nosotros, si bien es cierto, el curso es de manera gratuita, porque busca que ustedes puedan desarrollar conocimiento y fortalecer los conocimientos que ya tienen, también nosotros ofrecemos un certificado de finalización del curso que lo otorga la misma institución y el mismo detalla los temas que ustedes han tocado, la fecha de realización y el número de horas que han invertido en el desarrollo de este curso, ¿no? Esto es importante para muchos de nosotros porque a veces cuando postulamos un trabajo, desgraciadamente a veces el Excel uno lo sabe por práctica, pues, ¿no? Pero no tienes cómo demostrar tampoco que has llevado un curso y ahora lo OCE y para quienes trabajan en el Estado o a veces también las empresas privadas te solicitan pues que puedas tener un certificado que avale tu conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros también brindamos este certificado que lo pueden obtener al finalizar las 4 sesiones y que tiene un costo de 65 soles. Cualquier duda, cualquier información adicional que requieran, no pueden escribirnos al número de WhatsApp que tienen ahí ya en donde está el grupo, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, yo quisiera presentarles ya al ingeniero Arturo Valeriano Ferrer González. Él es nuestro profesor de este curso, ¿no? Es el instructor. Él cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y dictado de cursos y ha trabajado con nosotros en
en la empresa durante bastante tiempo. Ya algunos de ustedes lo deben conocer también porque seguro llevaron el curso de inicio en el Excel. Y Arturo, por profesión, es educador y ingeniero informático, así que tranquilamente va a poder responder todas sus dudas, sus preguntas. Así que sin más preámbulo, lo dejo al ingeniero Arturo Valeriano para que dé inicio a este importante curso para ustedes. Muchísimas gracias a todos por su participación y los dejo con su instructor. Gracias. Ya, ya ahora no son Buenas noches, alumnos. Les habla el ingeniero Valeriano. Y una vez más nos encontramos en esta clase. Vamos a hacer primero nuestra clase de repaso, ¿sí? Para algunos ya va a resultar sencillo, para otros simplemente va a ser un refresh. Como bien había hablado el ingeniero Ugarte, también íbamos a hacer un repaso desde lo inicial. Para algunos de repente ya le va a parecer algo reiterativo, pero por ahí vamos a encontrar algunos tips que se nos pueden haber pasado y vamos a refrescarlo, ¿sí? Lo que nosotros queremos es estandarizar a todos nuestros alumnos para que ya a partir de la mitad de esta sesión y las próximas sesiones ya estemos uniformizados y podamos comenzar a trabajar, ¿no? Pierdan cuidado, los ejercicios que se van a ir desarrollando les van a ser enviados al término de esta clase y también los futuros ejercicios, ¿no? Para que ya lo vayan revisando y con ello ya puedan venir ya con los conocimientos previos para poder desarrollarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo lo que son las operaciones básicas, ¿sí? Operaciones básicas. ¿Por qué? Porque muchas veces si bien habíamos hablado al inicio que el Excel no trabaja tanto con números, sino con celdas, lo que quería acá mostrarles eran los diferentes tipos de operadores que tenemos, ¿no? Los clásicos como la suma, la resta, ¿sí? Paréntesis para operaciones agrupadas, la multiplicación, ¿sí? La división que está dada acá por el slash, ¿sí? Y el simbolito que muchas veces le dicen el sombrerito chino, ¿sí? Que es el que nos permite aplicar lo que es potencia. Ojo, si bien acá lo estamos viendo, tenemos funciones que van a manejar lo que es potencia, ¿sí? Vamos a trabajar acá. Si se dan cuenta acá tenemos simplemente el texto en sí, cómo se denota la siguiente operación, ¿sí? Y acá ya estamos viendo el resultado, vean. Acá arriba, si se dan cuenta, podemos apreciar acá la función que estamos trabajando, vean ustedes, y acá ya tenemos el resultado, ¿no? Igual acá, con las operaciones combinadas, ¿sí? Y acá ya tenemos netamente el resultado, acá también ya tenemos ya por orden de operadores, como habíamos visto antes en matemática, ¿no? Primero se operan las divisiones, las multiplicaciones, o sea, al inicio los que van en primer lugar son potencias y radicaciones, antes de ello los signos de agrupación, después potencia, radicación, multiplicación, división y por último la suma y la resta, ¿no? Acá estamos viendo en rosadito, en la parte superior, cómo se escribieron estas operaciones y aquí ya estamos viendo los resultados, ¿sí? Vamos a pasar, si me permiten un ratito, vamos a pasar con la siguiente hoja, ¿sí? Si hay algún problema o no lo llegan a ver, me comunican por favor para volver a compartir la página, ¿sí? No sé si están apreciando ahí el ejercicio del caso 1, caso 2. Bien. Acá estamos viendo ya lo que habíamos visto. Acá tenemos, por ejemplo, unas notas. A ver, vamos a volver a refrescar. A ver, un momento. Ok, ahora sí. Ya está.
por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de notas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 15, 17, 08. ¿Y el promedio cómo lo obtenemos? Normalmente, ¿no? Si se dan cuenta, acá estamos trabajando con los números, ¿sí? Para poder entender que en un caso lo podemos usar como una calculadora, ¿no? Pero ya en esta parte, la parte de abajo, estamos viendo, por ejemplo, cuánto es el valor de un producto, en este caso, los 35.670, ¿sí? ¿Cómo obtenemos el IGB? Acá nos estamos dando cuenta cómo obtenemos el IGB. Acá ya estamos trabajando con celdas, si se dan cuenta. Acá estamos trabajando la celda E18, E18, que es la que se encuentra aquí, por su porcentaje, que en este caso se ha digitado el 18%. En la parte inferior también vamos a ver que se le está dando una comisión del 5% igual sobre E18, o sea, sobre el contenido de esta celda E18. ¿Sí? Aquí ya estamos trabajando netamente con las celdas. Si nos estamos dando cuenta la diferencia, acá ya trabajamos directamente con las celdas. E18, que es la que contiene el total de ventas, por F19. F19 que está resaltado acá, que es el 18%. Si se dan cuenta, hay diferencia, ¿no? Entre trabajar netamente con números y aquí ya trabajar solamente con las celdas. ¿Por qué es importante trabajar con las celdas? Vamos a ver, acá me están sugiriendo que lo ponga un poco más grande para que lo puedan ver. Acá está, a ver. ¿Por qué es importante trabajar con las celdas? Porque si mañana o más tarde hay una modificación, por ejemplo, del 18%, y vamos a bajarle a un 14%, en automático ya se actualizan. ¿Sí? Por eso que hablamos de las celdas relativas y las celdas absolutas. Igual, si queremos cambiar, supongamos, la comisión, ya queremos que la comisión sea, pues, no sé, del 8%, simplemente cambio, vean ustedes, cambio, y en automático se actualiza, cosa que no había pasado en estas celdas. ¿Por qué? Porque ya habíamos digitado, ya habíamos dejado fijo el descuento, ¿no? Y el porcentaje del impuesto del IGB. Acá vemos el tipo de cambio. ¿Cómo hacemos el tipo de cambio? Tomamos la venta, ¿sí? La dividimos entre el tipo de cambio y obtenemos el tipo de cambio, ¿sí? Esto vendría a ser dólares. En el caso 2, por ejemplo, estamos viendo acá lo que vendrían a ser, ¿sí? El comando suma, ¿no? Que son funciones básicas, Vamos a ir avanzando rapidito, solamente para refrescarles, ¿sí? Si no ven, voy a volver a actualizarlo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que entiendo por el rango de celdas? Dícese del conjunto de celdas continuas o no continuas que indican una celda inicial y otra final. ¿Sí? Acá tenemos celdas que están digitadas de manera vertical. ¿Sí? Acá otro grupo de celdas. Y acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que el rango vendría desde la A3 hasta la C8. Acá estamos yendo desde la B30 hasta la C30. Y aquí fíjense, acá estamos tomando dos rangos. E2, G2, y que también tome el rango que tiene desde E5 hasta G5. En este caso igual, vean, ustedes solamente están tomando una celda, la celda A4, y desde la B5 hasta la F8, ¿sí? Y la celda de 20. Por eso que la división de los rangos está dado por el punto y coma, y para indicarle al Excel que estamos manejando un rango, utilizamos los dos puntos. Como estamos explicando acá, los dos puntos representan desde hasta,
y es usado cada vez que quiero indicar, ¿sí? Que quiero indicar un grupo de celdas continuas. Y representan el i, por ejemplo, si es que quiero decir que una celda o un grupo de celdas que no están continuas a otra celda o grupo de celdas, ¿no? Por eso acá manejamos eso. Por ejemplo, a ver, ¿cómo haríamos aquí para escribir los rangos de las celdas para grupos, por grupo de celdas? Por ejemplo, las verdes. ¿Cómo pondríamos? ¿Sí? ¿Qué grupo de celdas sería acá? Acá tendríamos que digitar, por decirte, desde la C20 hasta la C24, punto y coma, desde la D20 hasta la F20 y desde la F21 hasta la F23. ¿Sí? Ahí lo estamos dejando para que cuando se les alcance lo vayan desarrollando en casa. ¿Sí? Las funciones básicas con las que vamos a trabajar es con la función suma, promedio, máximo y mínimo, ¿no? La suma, acá ponemos el rango de celdas o suma. ¿Por qué suma? ¿Por qué sum? Puede darse el caso que por cosas del destino usted está trabajando con un Office que no esté en español, el Office en inglés. Entonces, lógico que las funciones tienen que adecuarse al idioma. ¿Sí? Por eso que en castellano es suma, en inglés usan sum, el promedio es en castellano, average es en inglés, el max y el mínimo sí siguen siendo lo mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo cómo sería la suma de las celdas utilizando los rangos, ¿sí? El promedio en el rango que habíamos visto, ¿sí? El máximo y el mínimo. Nos preguntan acá hallar la suma, el promedio, el valor máximo y mínimo de cada columna. ¿Ok? Vamos a borrarlo para volverlo a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, la suma. Utilizamos nuestras funciones, la función suma, ¿sí? Y él me selecciona por defecto el rango, pero yo también puedo decirle, no, ¿sabe qué cosa? No quiero que sea este rango, quiero más chiquito, más corto, ¿sí? Puedo decirle que lo quiero más corto, por defecto lo asume así, ¿sí? El promedio, si es que ya yo sé más o menos cuál es el comando, ¿sí? Lo puedo digitar, o en su defecto, como habíamos visto, puedo ir a la línea de comandos, ¿no? Promedio, aquí selecciono todo mi rango y le doy enter. El valor máximo, ¿cuál era la función? La función max. Igual selecciono todo mi rango. Y por último, el min, ¿sí? Selecciono también todo mi rango. Pero acá hacemos una observación. Si se dan cuenta, esta misma operación se va a llevar a cabo en la columna E y en la columna F. Entonces, no sería necesario, pues, volver a digitarlo. Simplemente selecciono y copio. Ya está. Y ya tenemos para nuestras tres columnas lo que nos han pedido, ¿no? Hallar la suma, el promedio, el valor máximo, el mínimo de cada columna. ¿Qué es lo que entendemos por una celda fija o una celda absoluta? Entiéndase como una celda que permanece fija al momento de realizarse un arrastre para una fórmula. Lo representan o su sintaxis es como la que mostramos, ¿no? El signo de dólar adelante, ¿sí? El signo de dólar adelante del nombre de la columna y el signo de dólar adelante del número de la fila. Fíjense acá, ¿sí? Acá, sin celda fija, acá tenemos ¿cuánto? C54, C54, dice, por la E55, ¿ok?
Si hacemos lo mismo aquí, ¿sí? Vemos igual, van bajando, ¿sí? En la siguiente va bajando, ¿sí? Y aquí también va bajando. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo la celda fija o la celda absoluta? Fíjense que ya no van a cambiar porque va a permanecer constante la celda cuya sintaxis se le ha colocado el signo de dólar adelante del nombre de la columna y adelante del número de la fila. ¿Ves? Todos están trabajando solamente con nuestra celda fija, que en este caso es la E55, ¿sí? Pero ¿para qué me sirve esto? No le encuentro mucho uso. Supongamos que tiene usted una columna de 3000 datos que hacen referencia a precio en soles y tiene que usted convertirlo a dólares. No va a estar multiplicando uno por uno, simplemente colocaría su celda absoluta o celda fija, como lo quiera llamar, y todos estos precios los va a multiplicar con esta fila, con esta celda que es la constante, ¿no? Para eso nos sirve. Ya más adelante vamos a ver unos ejercicios más aplicativos, ¿sí? Con respecto a nuestras manejo de celdas. ¿Sí? Lo que estamos haciendo, como le digo, es una clase de repaso rapidito para que podamos entendernos, ¿no? No sé si estamos viendo ahí ahora lo que son las celdas relativas y absolutas. No sé si me están copiando. A ver, acá dice, no, ejemplo 1, referencia de celdas relativas. Vamos a actualizarlo entonces. Por favor, mis estimados, si algo no queda claro, levantan la manito y lo vemos, no hay ningún problema. Ahora sí creo que nos estamos viendo. ¿Sí? A ver, ejemplo 1, referencia de celdas relativas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un artículo disquete, bueno, ya no se usa el ejemplo como antiguo, pero hablamos, ¿no? Claro, 45, la cantidad de artículos que tenemos, ¿sí? El precio unitario y el monto. ¿Cómo aplicábamos esto? Se dan cuenta, no estamos trabajando con los datos, con los números, estamos trabajando con las celdas, ¿sí? En este caso, se ha resaltado acá la B4 con la C4. Simplemente marcamos la primera y arrastramos, ¿no? Arrastramos y ya se copió. Sacamos los totales. ¿Cómo habíamos visto que eran totales? Con el comando suma, ¿sí? O con la función suma y vamos marcando toda nuestra columna, ¿no? Como esto mismo se repite, lo puedo copiar, lo repetimos. Promedio, como habíamos visto que era, promedio. Había un error acá en las palabras, un ratito, por favor. Promedio. Igual lo copiamos, ¿sí? El valor máximo, el max. Y por último el min, el mínimo. Como habíamos visto, podíamos hacer una copia directamente y ya tenemos todo nuestro comando, ¿no? Ya está, hemos cumplido con esta primera. Ahora bien, ahora tenemos lo que vendrían a ser las celdas absolutas, o lo que habíamos visto que eran las celdas fijas. A esto me refería, ¿no? A esto me refería. Vamos a borrarlo para volverlo a hacer, para que lo podamos ver. Por ejemplo, tenemos acá el tipo de cambio. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a
o dividir, por ejemplo, esto que está, el préstamo en dólares, lo vamos a convertir en soles. ¿Cómo lo convertimos en soles? ¿Dividimos o multiplicamos? Multiplicamos. Si tenemos dólares y lo queremos pasar a soles, tenemos que multiplicarlo por el tipo de cambio. Y como todos estos préstamos en dólares van a tener que convertirse a soles, ¿cuál va a ser mi celda absoluta o mi celda fija? Vendría a ser tipo de cambio. Ya está. ¿Listo? Ya. Raúl Richie tiene una pregunta que va a activar su micrófono. ¿Ya? Ya. Ya. Dices que Raúl Richie tiene una pregunta. Raúl. Raúl tiene una pregunta ahí. Ya. Por favor, a ver. Raúl, creo que hay una pregunta, no sé, a ver si nos la puedes decir, te estamos escuchando. Raúl Richie se llama. Ha levantado la mano. Quiere hablar. Dale acceso, pues. Tienes tú. Raúl Briches, te estamos escuchando. ¿Has levantado la mano? ¿Alguna duda? Bien. Continuamos entonces. Como estamos viendo acá que hay la celda absoluta y las celdas relativas, en este caso es la celda fija, como decíamos, pues simplemente ya lo hemos hecho para el primer caso, simplemente comienzo a arrastrar, ¿sí? Y en directo ya se ha cambiado todo, ¿sí? Puede darse el caso también que yo necesite trabajar con mixtas, es decir, una parte de celdas absolutas y otra parte con celdas relativas, lo que nosotros llamamos con celdas mixtas, ¿no? Por ejemplo, acá ya estamos, ya acá lo tenemos resuelto, ¿sí? ¿No? Acá, ¿no? El total del flete en soles es la suma del transportar el vino tinto y el vino blanco. Y hallar, ¿sí? El porcentaje que representa cada total de flete. Acá está, ¿no? Ya está, ya lo tenemos desarrollado, ¿sí? Se lo tengo desarrollado para poder ir a avanzar un poquito más rapidito, ¿sí? Y podamos ya alcanzar nuestro objetivo, ¿no? Acá está, ¿no? No sé si lo pueden ver ahí, lo pueden apreciar, acá están, que estamos trabajando con celdas, ¿sí? No estamos trabajando tanto con los valores, ¿no? Pero lo simpático aquí es que si yo modifico alguno de estos datos, en automático se va a actualizar. Por decirte, me equivoqué, en Argentina ya no eran 25 cajas solicitadas, sino eran 35. En automático se actualiza, ¿sí? Por eso es importante, hacemos la salvedad, de que tenemos que trabajar no con los datos, los números, sino con las celdas, ¿sí? Ojo ahí, con las celdas, ¿ya? Voy a prepararles un ratito el otro ejercicio. Ya. Están pidiendo que les pasen el material que no le hemos pasado. Pero tú dices que vas a desarrollar esto y que al final de la clase le vamos a dejar este material que hemos desarrollado para que ellos lo trabajen en su casa y lo puedan presentar en la próxima. Porque lo puedan practicar en su casa, ¿no? Entonces, sí que al final de esta sesión le vamos a compartir el material y también el video de la clase.
Y se está grabando lo que estás hablando tú, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando trabajamos, ¿sí?, con datos que estuvieran en diferentes hojas? Puede darse el caso, o sea, yo puedo obtener un resumen de datos de una de mis hojas y quiero trabajarla con los resultados de las otras hojas. Entonces, manejamos acá la siguiente sintaxis. Nombre de hoja separado por el signo de admiración y la celda, en el caso de una celda, y para un rango de celdas, el nombre de la hoja más el rango de celdas. Acá tenemos tres datos, ¿no? Tres datos, 15, 20, 25. Acá en nuestra hoja 2, ¿qué tenemos? Calcular la suma de la celda A24 de la hoja 1 con la celda A2 de esta hoja. Ven acá arriba, no sé si lo pueden apreciar, ¿sí? Acá estamos trabajando con qué, perdón, hoja 1, celda A24 con la celda A2. Si acá en la siguiente dice hallar la suma de las celdas ubicadas en la hoja 1, ¿suma de quién? Suma de la hoja 1, el rango. En esta de acá es el promedio de quién. Es el promedio de todas las celdas de la hoja 1 y la hoja 2 y que se le calcule el 60%. Entonces acá estamos haciendo referencia a quién, a la hoja 1, el rango de la hoja 1, el rango de la hoja 1 con las celdas que corresponden a la hoja 2 y aquí estamos obteniendo el 60%. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna duda por ahí? Los escucho. Estamos haciendo un repaso de las operaciones básicas para ya después agarrar con fuerza. Estoy yendo paso a paso, ¿sí? Estamos haciendo un repaso, estoy yendo paso a paso. A ver, Karina Mercedes nos dice, si puede repetir, ¿qué parte deseas que repita, mi estimada Karina, para absolver tu duda? Buenas noches, profesor. ¿Puede repetir la última parte de la celda? No, esa parte está, no, como cambió de hoja, un poco que me mareé. Ya, no hay problema, no hay problema. Ahorita voy a volver a compartirlo para que lo podamos apreciar, ¿sí? ¿Hace referencia a esto, Karina? Sí, profesor, sí, Ya. justo esa parte. Ya, Karina, mira. Acá tenemos unos datos. Estos datos están en la hoja 1. Como te había dicho, tú le puedes cambiar el nombre, ¿no? Acá le dice sheet 1, que es en inglés, tú le puedes poner hoja o le puedes poner resumen, tú le puedes cambiar el nombre que desees. Para fines didácticos lo hemos dejado como sheet 1 para que lo entendamos. Entonces, en esta hoja 1, en la celda, tenemos datos en la celda A24, A25 y A26. Muy bien. Pero ¿qué sucede? También necesitamos, por ejemplo, trabajar con los datos que existen en esta hoja 2. Entonces, podemos trabajar con datos, con celdas y rangos de diferentes hojas. Por ejemplo, mira, Mercedes, acá tenemos, nos piden, ¿no?, que calculemos la suma de la celda A24 de la hoja 1 con la celda A2 de esta celda. Entonces, lo voy a colocar acá, si me permites, para que lo veamos, ¿sí? A ver, un ratito, por favor.
a ponerlo acá para que lo podamos apreciar mejor. Ya está. Voy a agrandar un poco mejor para que lo puedas ver. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? ¿Qué te estoy diciendo acá? De la hoja 1, sheet 1, de la celda A24, la sumes con la celda 2. A ver si será cierta tanta ciencia. A ver, A24, ¿cuál es su contenido? 15. Después me dice que lo sume con la celda A2, 15 y 5, 20. Ahí está. En este caso, como nos dicen en la siguiente, hallar la suma de las celdas ubicadas en la hoja A1. Te dicen acá en la celda A1. Bien, vamos a ver cómo obtenemos eso. ¿Qué le estamos diciendo? Que sume de la hoja 1, por eso que estamos separando, hoja 1, separadito ahí con su signo de admiración, esa es la sintaxis, y lo que viene a continuación es el rango. Aquí le estamos diciendo al Excel que sume de la hoja 1 el rango correspondiente a A24 hasta A26. ¿Sí? Y en esta última nos dicen qué cosa, que hay el promedio de las celdas de la hoja 1 y la hoja 2 y al resultado extraerle el 60%. Vamos a ponerlo acá grandecito para que lo podamos ver. Por favor. Acá lo estamos viendo. Es el promedio de quién? De la hoja 1, cuyo rango va de la A24 a la A26, y también de la celda A2 y A3 que corresponde a esta hoja, y una vez que he obtenido el promedio, le extraigo el 60%, que es lo que estás viendo acá. ¿Sí? No se ve bien, porque acá cambio, mover un poco. Ya está. ¿Sí? ¿Absuelve eso tu duda? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Vamos a poner otro ejercicio entonces para... A ver, acá tenemos otro ejercicio, ¿no? Nos dice así, ¿no? Si el alumno tiene menos de 2 faltas, su nota se incrementa en 2 puntos y en caso contrario se le va a restar 1 punto. A ver, vamos a ir poco a poco estamos, si se dan cuenta, entrando a... Perdón. Estamos entrando más... se me movió. Acá está. Ya está. Estamos trabajando ahora con las funciones, ¿sí? Lógicas, ¿sí? ¿Cómo funciona la función lógica así? Como ya nuestro curso es un poco ya intermedio, estoy haciéndole un repaso, pero estoy jalando algunos tips de las futuras clases para hacer ya algo más dinámico. ¿Sí? ¿Cómo funciona el sí? El sí tiene, su sintaxis nos habla de una condición, si en caso se cumple, hay alguna función, algún resultado, y si en caso no se cumple, nos da otro dato, otro resultado, ¿no? Por ejemplo, si el contenido de la celda A7 es mayor a 150,
entonces va a disminuir el valor de A7 en 10, si no, aumenta 10. A ver, ¿cómo sería eso? No sé si están viendo ahí, dice, ¿no? Si A7 es mayor a 100, dirá bien, y en caso contrario, dirá mal. Y aquí, ¿qué cosa va a pasar? Dice que si el contenido de A7 es mayor a 150, se disminuye. Pero en caso que sea, no se dé el caso, entonces se le va a aumentar 10. Entonces, fíjense acá. Le preguntan, ¿no? Si A7 es mayor a 150, A7 se le restará 10. Caso contrario, se le sumará 10. Vamos a ver, trabajar a ver, con otro ejercicio acá para que nos vaya quedando claro. Dice sí, determinar si el alumno está aprobado o desaprobado. Voy a borrarlo. Como ya les dije, estos ejercicios se les va a alcanzar al final de la clase para que los vayan repasando y practicando, ¿sí? Y si hay alguna duda, ya la próxima clase nos las hacen saber para absorber las dudas, ¿sí? Nosotros queremos es una clase más dinámica, por ejemplo acá, ¿cuál sería nuestra pregunta lógica, no? Sería si quién, si el contenido de esta celda, ¿sí? Si el contenido de esta celda, ¿qué dice? Tiene que ser, ¿con cuánto aprobamos en el colegio? Con 11, ¿sí o no? Entonces, acá le podríamos manejar que sea, ¿qué cosa? Mayor, el contenido de la celda A13 sea mayor que 11, entonces, ¿qué va a decir? Va a decir aprobado. Aprobado. Caso contrario, dirá desaprobado. ¿Sí? A ver si es verdad tanta ciencia. Ahí está. Pero ¿y qué pasó acá? 10.9. Bueno, 10.9 no ha llegado a 11. Entonces, ¿qué tendríamos que modificar? Díganme ustedes, para hacerlo más exacto. Entonces no le podríamos poner 11. Tendríamos que decirle qué cosa. Que si el alumno es mayor a 10.5, si es a 10.5, entonces sería aprobado. A ver, veamos si es verdad. Ahora sí. 12 está aprobado. 10.9 aprobado porque normalmente se aprueba con 10.5, ¿no? Y desaprobado. ¿Por qué es importante manejar esto de los signos? Porque ¿qué sucede si nosotros decimos mayores que 11? Ya. Entonces no lo toma en cuenta 11. Y 11 es aprobado. Entonces tenemos que también, ojo, la hoja de cálculo, en este caso Excel, nos ayuda para hacer los cálculos más rápidos. Pero no olvidemos que nosotros tenemos que tener el criterio para usar correctamente las funciones y las fórmulas. Por ejemplo, acá, ¿no? Nos hablan de que determinar si una persona es mayor o menor de edad. En el Perú, para que seas mayor de edad tienes que tener ¿cuánto? 18 a más. Entonces, vamos a hacer la pregunta lógica. Si, paréntesis, el contenido de esta celda, con la que voy a hacer la prueba lógica, en este caso a 23, es que mayor o igual, si es mayor o igual que ¿quién? Que 18. Si fuera así, ¿qué pasa? Vamos a ponerle mayor. Caso contrario, sería menor. ¿Sí?
Caso contrario sería menor. Igual me coloco en la esquina inferior derecha y cuando mi puntero cambie de forma a una cruz delgada negra, simplemente arrastro sin soltar y en automático lo va a copiar. ¿Ven a lo que me refiero? Exactamente esta persona tenía 18 años. Si yo le hubiera puesto mayor, no lo hubiera tomado en cuenta y hubiéramos generado un vacío. ¿Sí? Por eso se le pone en este caso, ¿no? Dependiendo del criterio que voy a utilizar para hacer las condiciones, debo especificar claramente qué es lo que deseo obtener, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Calcular el 25% de la bonificación para aquellas personas que ganan menos de 1.500 y en caso contrario la bonificación será del 15%. A ver. Voy a copiarlo acá al costado a manera de texto para que lo puedan ver ustedes, ¿sí? Ahí está. ¿Qué estamos viendo acá? Si la celda A34, la celda A34 hace referencia a esta, es mayor a 1.500, entonces, ¿qué va a hacer? Va a obtener el 15%. Su bonificación es del 15%. En caso contrario, vamos a obtener el 25%. ¿Sí? Ya está. Igual, vamos a arrastrar y vamos a ver que se cumple. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bien, voy a buscar el otro ejercicio y lo vamos a volver a presentar, ¿sí? Tío, lo que sí, cuando trabajes, agranda un poquito el. Vale, están viendo la... Muy bien, a ver. Acá tenemos diferentes datos, ¿sí? Esto es
está en trimestres y acá está sacando su promedio y todo. Nos piden un gráfico 1 para mostrar un gráfico de las ventas del trimestre 1 por cada uno de los productos. ¿Cómo hacemos acá? Una manera es marcar, ¿sí? Marcarlo, insertar, y decimos que inserte un gráfico. En este caso podemos poner la de las barritas, ¿no? Voy a agrandarlo un poco más. Visto o no visto, nos dicen mostrar el gráfico de las ventas del primer trimestre por cada uno de los productos. Entonces estamos ahí en el primer trimestre. Entonces, no sé si se dieron cuenta, era simplemente seleccionar nuestro rango de leyendas y de datos, insertar y decirle que queremos un gráfico de este tipo. Ojo, ustedes pueden poner el gráfico en la misma página o pueden poner el gráfico en otra página, no hay ningún problema. Acá nos está mostrando cada uno de los productos, ¿sí? Se ha decidido ponerlos en las barras. Pero ¿qué sucede? Algunas veces no me queda claro, no es exactamente 2000, es 2000 y algo más. En este caso el disco duro no es 13.000 redondos o algo más. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Voy a decir al Excel que quiero añadir, ¿sí? Otros tipos de datos, que puedo ponerle otros detalles, ¿sí? Por ejemplo, le puedo agregar etiquetas a los datos. Y ahora ya exactamente, si se dan cuenta, ya me está mostrando, ¿sí? Me está mostrando el dato exacto que está contenido acá frente a mi gráfico, ¿sí? Frente a mi gráfico. Ahora me dice acá que quiere mostrar, por decirte, el promedio de ventas por trimestre. O el mostrar las ventas del trimestre 2 y 3 de cada producto. Entonces ahí ya puedo manejar más barras o líneas de tendencia. Ojo, si se dan cuenta ustedes, a ver, quiero ponerme acá para que vean los gráficos, ¿sí? Tengo diferentes tipos de gráficos, ¿sí? Gráficos de torta, gráficos de líneas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Tengo columnas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o barras. Fíjense que cuando yo voy modificando, puedo ponerlo en diferentes tipos. Yo me tengo que adecuar más o menos a las necesidades de la organización con respecto a los gráficos o cómo quiero presentar mis gráficos. Como yo les había dicho, aquellos que estuvieron en las primeras clases del Excel inicial, ¿sí? Lo que tenemos que ver, ¿qué cosa es? Es la adaptación de esta herramienta, la adaptación de la herramienta a mis necesidades. La adaptación de la herramienta a mis necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar con el Excel, pero el Excel no, yo no me voy a adaptar al Excel, el Excel se tiene que adaptar a mí. Por eso es importante que entendamos bien nuestras funciones, ¿sí? Acá les estoy mostrando este gráfico, lo he querido poner en esta hoja, pero también puedo escoger en otra hoja. Puedo ponerme en la hoja 2, ¿sí? Y quiero hacer un gráfico de barras, ¿sí? Y yo puedo escoger los datos. Quiero trabajar en este, por ejemplo, y le puedo decir que quiero seleccionar los datos, ¿no? Seleccionar los datos. Acá me pregunta por el rango de datos de gráfico, ¿sí? Entonces, puedo poner acá, agregar cuál va a ser la leyenda, los ejes horizontales, ¿sí?
O simplemente le puedo decir directamente a dónde quiero que lo coloque. Si no tengo todavía mucha facilidad, digo, ya, pues quiero que haga dice, primer y segundo, del segundo trimestre, segundo trimestre, segundo y tercer trimestre. Muy bien. Selecciono, le digo que inserte mi gráfico, ¿sí? Lo puedo cortar y me lo puedo llevar a la hoja 2. Ya está. Pero acá todavía no entiendo, no hay datos. Entonces, ¿qué hago? La serie 1, ¿a quién corresponde? Al primer trimestre y segundo trimestre, ¿sí o no? Entonces yo puedo modificar los datos acá. Puedo colocar etiquetas o modificar las etiquetas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner etiquetas. Los rótulos. ¿De dónde van a ser los rótulos? A ver, puede ser así. A ver. Ahora ya me queda más claro, ¿ven? Ya sé de qué estoy hablando. Los escáneres, ¿sí? Como fue en la primera y la segunda. Pero serie 1 y serie 3 no me queda claro. Yo puedo modificar también acá, ¿sí? Serie 1 le puedo decir que modifique y que le diga que el nombre de la serie, ¿sí? El nombre de la serie sea segundo trimestre, perdón, perdón, ya está. Entonces la serie 1 corresponde a quién? La serie 1 corresponde, a ver, seleccionamos datos. Vamos a añadirle acá sus datos para que se puedan ver. Agregar sus etiquetas y vamos a etiquetar. Entonces ya estamos viendo. Vamos a ponerle también a la serie 2 sus etiquetas de datos para saber. Entonces ya sabemos. Podemos agrandarlo también. Por eso que muchas veces es mejor poner nuestro gráfico en otra hoja. ¿Para qué? Para tener una mejor visión. ¿Sí? Una mejor visión de mis gráficos. Listo. Entonces, acá estamos viendo, ¿no? Un gráfico en la misma hoja o un gráfico en otra hoja en la que ya estamos comparando dos series, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? La presentación dicen que se ve un poco muy pequeño. Y cuando se ve que es un poco más grande, Ya. más zoom. ¿Hasta ahí cómo va? ¿Te parece bien o no? Sí, pero creo que sí hay muchos vacíos. A veces cada vez que compartes la pantalla para cambiar Aquí tengo que hacer los ejercicios. se desconecta. Hay que tratar que sean más fluidos, ¿no? Alguien está, Dice repetir por favor, pero debe explicar
cursor para ver dónde está la fórmula o el gráfico de donde lo genera. ¿Quieren ver eso? Ahora es compartir. ¿Qué pantalla estás viendo ahorita? ¿La de los gráficos o no? Sí. Yo creo que Me están haciendo una pregunta que de dónde están saliendo los gráficos. ¿Es correcto? A ver, voy a borrar esto y vamos a volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, Leo, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, pregunten. Primero, en este caso nos dice, ¿no? Mostrar un gráfico de las ventas del primer trimestre por cada uno de los productos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? En este caso, hay diferentes maneras. Yo primero puedo seleccionar mi gráfico y después los datos, o puedo seleccionar directamente los datos y insertar el gráfico. En este caso, miren, voy a seleccionar los datos. Me están pidiendo el gráfico del primer trimestre por cada producto. Entonces, lo que estoy haciendo es seleccionar a los productos y también estoy seleccionando, ¿qué cosa? Los datos, ¿sí? Los datos. Entonces, ahora le pongo acá, a ver, seleccionar mis datos, insertar los gráficos. Yo estoy escogiendo las columnas, ¿sí? Para mejor ver. Ustedes pueden escoger dependiendo de sus necesidades. Comprendo que puedan ver el gráfico pequeño, no sé si, a ver si lo están viendo mejor ahí. Aunque si lo agrando un poco más, se pierde un poco el contexto, por eso que no lo agrando tanto, ¿eh? Lo pongo muy grande y ya se pierde el contexto. Por eso que opto por ponerlo un poco más pequeño, ¿sí? Para que lo podamos ver. En este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo acá están. Vean ustedes, acá están los productos, escáner, disco duro, todo. Y esta barra está representando los datos que he marcado. En este caso es el primer trimestre. ¿Sí? Voy a checar un poquito porque si no, se nos está yendo un poco la visión. Ahora sí, ¿lo ven un poco más claro o no? ¿Lo están viendo? No sé si lo están viendo. Ya se checó mucho. A ver, un ratito. Ya está. Estamos viendo ahí el gráfico, ¿sí? Pero yo puedo poner, supongamos, sobre uno de los puntos y decirle que quiero agregarle las etiquetas. Entonces, me he puesto, a ver si se da cuenta, sobre las barras, botón derecho, le digo, ahora quiero agregar etiquetas de datos. ¿Qué quiere agregar las etiquetas? Entonces, acá estoy poniendo, si se dan cuenta, los valores reales, ¿sí? Los valores reales de lo que vendría a ser el primer trimestre. ¿Con respecto a quién? Al escáner, acá está el escáner, 2580, 2580. En el caso del disco duro, los 13.570, ¿sí? Puedo también yo cambiar el tipo de gráfico, o puedo ponerle acá, cambiar el título del gráfico y ponerle, haciéndole un clic, y les puedo cambiar y decir ventas del primer trimestre. Ventas del primer trimestre. Ya está. Si no le agrada este gráfico, puedo ponerle acá, cambiar el tipo de gráfico. De repente puedo poner uno en 3 dimensiones, a colores. ¿Ven? Ya cambió la figura.
O sea, uno va adaptando el gráfico a las necesidades de su organización o a las necesidades que tenga, ¿sí? Con respecto a la forma de que desee presentar los datos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ya quedó claro de dónde salen los gráficos? Para poder ir al siguiente ejercicio. Ya. A ver, Edison ahí nos está, creo que preguntando algo. Ya. Sí, están pidiendo los ejercicios. ¿Sabes qué pasa? Que los que hemos pasado no son estos de acá, han pasado otros. Entonces, diles que ahora terminando la clase vamos a compartir, una vez que decir eso, que vamos a compartir lo trabajado en esta clase y los videos de la clase también, el video de esta clase, para que ellos puedan trabajar en la clase y practicar. Que para la próxima clase vamos a compartir los archivos previamente a la clase. Nos hacen referencia de que muchos de los archivos no les es fácil seguir o no hay ningún problema, como les había dicho al inicio de clase, ¿sí? Todos los ejercicios van a serles entregados al final de la clase. Ya para la próxima clase le vamos a dar previamente los ejercicios que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y video para que puedan hacer el seguimiento de la clase anterior, ¿sí? Pierdan cuidado, eso se les va a hacer entrega, ¿sí? ¿Están viendo ahora el ejercicio, mis estimados? Ya está. Ahora bien, acá sí podemos agrandarlo un poco más, ¿ya? La condición que nos están dando, vamos a borrar esto de las bonificaciones, ¿sí? Para irlo trabajando, ¿ya? Vamos a ir planteando nuestros ejercicios, ¿sí? En base a esto. A ver, supongamos que la bonificación sea del 3% para categoría A. Y del 5% para los de categoría B. A ver, ¿cómo haríamos esto? Habíamos visto que había una función sí, que era el condicional. Y hacemos nuestra prueba lógica. Entonces, ¿qué digo? Sí. A ver, me piden que agrande un poco la pantalla, a ver, no hay problema. Acá sí, porque como acá no hay mucho gráfico, sí podemos agrandar un poco más, a ver. Ya está, a ver, acá está. A ver, Karina, ¿te parece bien ahí? ¿Se ve un poco mejor? Sí, profesor, muchas gracias, está bien. No, de nada, no hay ningún problema. A ver, Karina, yo voy a dirigirme a ti, si tú no me entiendes, vamos a trabajarlo, ¿ya? A ver, para hacerlo más dinámico, ya, para personalizarlo un poco. A la señorita Karina que está trabajando le dicen, ¿sabe qué cosa, señorita Karina?
vamos a hacer la bonificación de las personas. Pero, ¿en base a qué? A aquellos que tengan la categoría A, les vamos a dar una bonificación del 3% sobre su sueldo. Y aquellos que tengan su categoría B, se les va a asignar un 5%. La señorita Karina, ¿qué hace? Ella sabe que trabaja con el condicional sí y pregunta, si el sueldo, es decir, el contenido de la celda C3 en este caso, ¿sí? Nos preguntan categoría. Ah, la categoría. Entonces, categoría. Si esta categoría es igual, comillas, a la categoría A, si es igual a la categoría A, ¿qué va a suceder? Que el sueldo se le va a asignar, ¿qué cosa? Un 3% de bonificación. Punto y coma. Caso contrario, sería el sueldo por el 5%. ¿Sí? A ver. Ya está. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, mis estimados. Voy a agrandar un poco más para que se pueda ver. Ahí está. Ya está. Como esto se va a repetir para todos, porque son celdas dinámicas, como ya habíamos dicho, coloco mi cursor en la esquina inferior derecha y cuando cambie de forma lo arrastro. Ya está, ya hemos cumplido con la primera forma. ¿Sí? Ahora bien, deducción. La deducción, ¿cómo la puedo sacar? Vamos a plantear nuestra cuestión con respecto a las deducciones. ¿Sí? La deducción. Planilla y contratado. La deducción. Si es que es empleado, se le deducirá el 2.5%. Mientras que si es empleado, se le deducirá un 3.8%. Un 3.8%. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo sería esto entonces? A ver, la deducción entonces, igual. Si es empleado, ¿sí? Si G3, G3 no. Si E3 es igual a empleado, no, perdón, si es igual a obrero, se le deducirá un por ciento, 2.5%. Caso contrario, sería un 3.8. Ah, ya. Lo estoy haciendo con un error a ver si se dan cuenta. ¿Qué pasó? Esto no, ¿de dónde me sale 0.038? ¿Qué ha sucedido? Ah, que yo le estoy poniendo el 2%, pero ¿de qué? ¿Qué me olvidé? El sueldo, pues. El sueldo. Y aquí también. ¿Qué me olvidé? Del sueldo. Ojo con eso, ¿sí? Ahora sí. Igual. Arrastro. Acá hay el error simple. Si es obrero.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nos dicen que vamos a poner otra deducción, pero ya con respecto a su régimen laboral, si es contratado o si está en planilla? Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a necesitar borrar todo, simplemente le puedo insertar una columna, ¿sí? A la cual le puedo poner deducción 2. Y le puedo decir que, vamos a ponerlo acá, deducción 2 está en base a si es empleado, ¿sí? Se le va a deducir el 1.3%. No, perdón, si es empleado no, si es contratado. Contratado, se le va a deducir el 1.3%. Y si está en planilla, le vamos a deducir pues el 1.8. Pero ¿qué pasa si por ahí ya no tengo todos en planilla? Tengo también, a ver, tengo, este no es contratado, sino este es un NSP, ¿sí? Servicio no personal, no, SNP, servicios no personales. Uy, no me va a cuadrar. Ah, ahí yo tengo que manejar mucho tino acá. Sí, y empiezo con la primera. Me dicen qué cosa, si es obrero. Si es obrero, entonces. No, si es contratado según el régimen. Si eso de acá es igual a quién, a contratado, si es igual a contratado, entonces, ¿qué va a suceder? Su sueldo va a estar dado porque si le vamos a deducir si es contratado, ¿cuánto le vamos a deducir? Dijimos 1.3. 1.3%. Acá sí tengo que hacer la pregunta porque ya tengo otra variable. ¿Sí? Si está en planilla, tengo que preguntar. Si F3 está en planilla, entonces, ¿qué tiene que suceder? Que su sueldo, ¿sí? Su sueldo debe ser multiplicado por ¿cuánto? 1.8. 1.8%. Ah, ya, chévere. Pues. A ver, pues, ¿qué pasó acá? Uy, problemas. Ah, acá lo que tenemos que trabajar es con el sí anidado. ¿Qué cosa es un sí anidado? Es un sí dentro de otro sí. Fíjense ustedes que acá no funciona porque me dicen que hay diferentes argumentos. Uy, pero ¿qué pasa en este caso? No hay ningún problema, alumnos. Simplemente preguntamos.
Si es contratado, el 3%. Y acá, después de esto, vuelvo a hacer otro sí. Si el F3 está en planilla, sí, pregunto. Si está en planilla, entonces el 1.8. ¿Y qué pasó con nuestro amigo que no es ni contratado ni planilla? Simplemente cero, porque no le vamos a hacer ningún argumento. A ver si es que es verdad. Ahí está. En lo que viene a ser el neto, ¿cuál es la otra forma de sacar? Ujú. O sea, dijo que hay otras, hay maneras de hacer, ¿no? ¿Cómo sería? Sí.
El primero que hizo, sí. Profesor, buenas noches. El problema es que yo hoy recién ingresado y no lo he entendido en la clase, cómo ha sacado ha hecho la planilla. Esta es una planilla personal, me estoy dando cuenta, ¿no? Y quiero saber, por favor, cómo sacó el ¿cómo se llaman los pagos, ¿no? De cada personal. Por ejemplo, en la primera. Gracias, profesor. Sí, profesor, sí. Ya.
No, profesor, esa es de la pregunta. Sí, profesor, esa es la primera pregunta que le hice, se quedó así. Ajá. De la primera pregunta. De lo último que ha sacado la deducción. La deducción 2. Sí, profesor, muchas gracias. Profesor Arturo, una consulta. Cuando hace la fórmula, veo que lo ponen igual. ¿Siempre se va a poner 6 igual, si no la fórmula no saldría? Sí.
Entiendo, profesor. Una consulta, ¿esta clase mm, tiene algún video grabado para verlo como un repaso? Sí, estuvo muy buena la clase, profesor Arturo. Profesor Arturo, es necesario activar la cámara porque estoy desarreglada. Ah, ya.
Profesor Arturo, en la próxima clase, ¿qué día va a ser? Profesor, buenas noches, disculpe. Tengo una pequeña inquietud con respecto a las clases. Bueno, personalmente a veces como por motivo de trabajo, la semana que viene no voy a poder ingresar. ¿Me va a tal vez afectar la asistencia o algo así? No, solo voy el martes. Entiendo. Ya, ya está bien. Gracias. Profesor, disculpe, ¿puede repetir el número? Gracias, profesor. Muy buena clase. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Profe, disculpe, dícteme el número de WhatsApp, por favor. Ya, profesor, muchas gracias.
Profesor, ese número era... El número que nos está brindando es un número ¿qué va a venir en ese número? O sea, ¿qué nos va a enviar los videos? Ah, ya. Miriam. Hasta luego.